¿Deberemos competir en este 2026? Y esa pregunta está un poco fuerte. Sí, ¿Tenemos ya fecha o en mente o no hay fecha en mente? tenemos fecha en mente, competiremos en... Hoy tenemos con nosotros a un atleta que no solo compite, hizo historia, porque con apenas 20 años se convirtió en la culturista más joven a hacerse profesional de todo Colombia, y además lo hizo muy lejos de su casa, en Hungría. Y está aquí para inaugurar La Voz en Femenino, un espacio dedicado en exclusiva al culturismo femenino. Bienvenida Chelsea Quintana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto estar aquí. Bueno, antes de nada, que ya sé que estás nerviosa, así es que tranquila, que ya verás que todo va a ir fenomenal y que no va a pasar nada. Listo. Vale, mira, quiero empezar contigo hablando un poco sobre cuando ganaste la Procar allí en Hungría, que de hecho yo estaba allí contigo, ¿vale? Así que me conozco mucho, muy bien esa historia. Antes de nada, después de que ganaste la Procar, salió lo de la noticia de que eras la culturista más joven en hacerse profesional de todo Colombia. ¿Tú eso eras consciente antes o fue algo que pasó después? No, de hecho yo me enteré como 2 semanas después, igual que mi preparador. Sebastián tampoco sabía que yo iba a ser o sea, soy la culturista más joven de Colombia. Y algo que me resulta curioso, eso, o sea, ¿quién salió o quién te dijo ese dato? La verdad, nadie, fue como me enteré por una página. Ah, o sea, fue una página la que lo publicó, ¿no? Sí, Ajá, vale. sí. Y, o sea, en ese momento de ganar la Procar, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te sentiste tú? Porque no es lo mismo el competir en casa, el competir en Colombia, que irte tan lejos fuera a competir, ¿no? No, no es lo mismo, eso es otro nivel. Pero, o sea, al ganar la tarjeta, me sentí muy orgullosa, claramente. Pero, o sea, el momento es todas las emociones. O sea, no me lo podía creer, pero estaba muy feliz. O sea, fue todo muy hermoso, la verdad. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo lo viviste tú? Porque, a ver, yo estaba contigo en el backstage, pero realmente, ¿cómo sentiste tú o cómo viviste tú todo ese fin de semana? Yo, la verdad, o sea, yo estaba como en neutro. Esperaba mucho de mí porque ya el trabajo estaba hecho, claro. Pero también como estaba lejos de mis papás siempre estaban ahí cuando yo estaba compitiendo, o sea, no sé, era todo muy surreal para mí. Ujú. De hecho, voy a decir una cosa aquí que es muy curiosa y es que tu mamá me estuvo escribiendo y me decía, grítale esto, grítale lo otro, que esto es lo que le grita a su padre. O sea, que me estuvo diciendo lo que te tenía que gritar. Sí, como te digo, ellos siempre están en todas mis competencias y esa era como la primera vez sin ellos, lejos de mi casa, de mi país, o sea, fue la primera vez de todo y no me lo podía creer. Vale, y una cosa, realmente cuando tú llegaste allí, viste las atletas que había, las competidoras, ahora que ya ha pasado, ¿no? ¿Tú en tu interior pensabas que ibas a ganar o cómo lo vistes? Bueno, personalmente yo siempre me preparo para ganar. Yo no veía a ningún atleta, o sea, o sea, yo no veía como que, ay, ella me va a ganar, o ay, yo voy a ganar. O sea, dentro de mí yo dije, yo hice mi trabajo, yo lo hice muy bien, quiero ganar, trabajé para esto, y gracias a Dios así fue. Ujú. Y a ver, ganaste tu categoría, ¿vale? Luego fuiste al overall. ¿Y qué te resultó, digamos, un poco más complejo? ¿O dónde viste un poco más complejo? ¿Tu categoría o el overall? El overall. ¿Sí? El overall fue mucho más desafiante para mí porque éramos más de 8 atletas, o sea, fueron bastantes categorías y yo gané la mía que soy clase B. Ujú.
y en clase B nada más éramos 5. O sea, en el overo éramos más y siempre como que estaba en el medio eh, peleando, por decirlo así, con otra, obviamente, pero éramos ellas dos y una de las dos iba a ganar y Ujú. siempre ahí, no sé si tienes videos o sea, obviamente tú estabas ahí, pero fue muy, o sea, y nos compararon más como de 5 minutos, o sea, está difícil. En comparación, por ejemplo, con el nivel que tú habías tenido en otras competencias, eh, ¿cómo viste el nivel que hay en Europa? ¿Lo viste, digamos, similar? ¿Lo viste más alto? ¿Lo viste, cómo lo vistes? Lo vi mucho más alto por la cantidad de atletas que hay. Y todas somos muy buenas, pero éramos muchas y una tiene que ganar. Sí, claro, obvio. En ese momento que dijeron tu nombre, que habías ganado la Procar, ¿qué sentiste tú? ¿Recuerdas todavía qué sentiste? Claro que le recuerdo todos los días, pero sí, o sea, fue un sentimiento como lo logré. O sea, Ujú. fue un sueño para mí. He visto un video de tu papá, que subieron un video de tu papá, que justo cuando dicen tu nombre se tira al suelo y empieza a llorar. ¿Qué sentiste tú ahí cuando viste ese video de tu padre así llorando de esa manera? La verdad me dio mucha alegría, mucha nostalgia porque estábamos lejos, pero él sabe que esa tarjeta profesional también es de él, fue para él. O sea, como sabes, desde muy pequeña mi papá me llevó por ese mundo del culturismo y yo no había nacido y él ya había competido. O Ujú. sea, Ah, esa, yo eso no lo sabía. O sea, tu papá también compitió. También fue competidor. sí, solo que él no pudo salir de Colombia y no pudo lograr lo que yo logré para él, la tarjeta profesional. Mm, qué bueno, qué bueno. Y, a ver, volviendo hacia atrás, ahora que estás diciendo todo esto, eh, realmente tú te has criado dentro de un gimnasio, ¿no? Sí, mis papás tienen un gimnasio, ¿sabes? Aquí en Cartagena. Cuando mi mamá conoció a mi papá, ya él tenía el gimnasio, con un amigo, pero tenía el gimnasio. Y yo, bueno, no me acuerdo. Y mi papá me contó que cuando tenía unos 16 años, él tenía el gimnasio en el patio de su casa. Ujú. O sea, hace muchísimo tiempo. Él tiene gimnasio más de 30 años. Ajá. ¿Y qué recuerdos tienes tú? O sea, tú tendrás recuerdos desde pequeña dentro del gimnasio, ¿no? Sí, yo me crié con mis hermanos en el gimnasio. Mi hermano ya va todas las tardes. ¿Y cuándo empezaste tú a entrenar? Porque me imagino que teniéndolo en casa, aunque no fuera con objetivo de competir, me imagino que tú empezarías a entrenar muy pequeñita, ¿no? O sea, yo empecé como tal a los 14 años a entrenar, pero para competir a los 16, 17 años. Me Cuéntame un poco toda esa historia, cómo fueron tus primeros pasos, cómo empezaste a entrenar, cuándo decidiste empezar a competir, cómo fue todo eso. Bueno, yo empecé a entrenar más que todo porque yo era muy delgada. O sea, no me metí al gimnasio como por, ay, voy a competir. No, yo me metí al gimnasio porque yo me sentía muy delgada. Yo no pasaba de 40 kilos. O sea, aunque tenía 10 14 años, pero no me sentía bien. Entonces, duré 2 años entrenando. Después me dicen mi papá me dice para competir y obviamente yo le digo que sí. Ujú. Entonces, primera competencia fue a los 18 años, fue aquí en Cartagena, fue como un departamental. Sí. Bueno, yo competí en el 2022, gané mi categoría, no gané el overall,
Y también, o sea, fue como abril 2022. Y en el 2022 también competí, pero en octubre. O sea, todos esos meses duré en preparación y gané mi primer overall ¿Dónde fue eso? aquí en Cartagena. Ajá. Sí, ¿Y cuáles fueron esas primeras? O sea, a ver, es que me resulta interesante lo que has dicho. O sea, realmente tú empezaste a entrenar simplemente por salud. O sea, no tu objetivo no era realmente ni competir ni nada de eso. Fue por salud, ¿no? sí, porque no me sentía bien conmigo, o sea, con mi cuerpo. ¿Y llegaste a conseguir ese objetivo de verte bien? Claro, sí. Ujú. Qué bueno. Y esas primeras competencias, o sea, ¿dónde fueron? O sea, ¿dónde competiste por las primeras veces? Fue otra federación aquí en Cartagena. La primera competencia se llama Mister Playa y la segunda fue Mister Atlas. Son competencias departamentales de Bolívar. Ujú. Y, o sea, todo lo que era, sobre todo al principio, era por allí, por la zona donde tú vives, ¿no? Sí. ¿Y qué tal te fue esas primeras competencias? Fue, o sea, se dice o dicen que cuando uno sube a tarima por primera vez se da cuenta si está hecho para eso o no está hecho para eso. ¿Esa primera competencia la recuerdas o sentiste que tú estabas hecha para competir? Sí. O sea, yo obviamente estaba muy nerviosa porque era mi primera competencia y lo primero que piensa uno es, me voy a caer. O sea, y eso es lo peor que te puede pasar en tarima. Pero no me caí. Y o sea, eso es lo que piensa uno. Y yo que soy muy nerviosa y yo era muy penosa. O sea, y estar en tarima, yo creo que hasta temblaba en tarima cuando me están comparando, todavía me acuerdo. Pero como, o sea, no sentía una presión como que debo ganar porque mi papá ya llevó atletas y tenía muchas atletas profesionales y yo era su hija. Entonces no sentía tanta esa presión, pero yo sí me la ponía. ¿Sí me Ujú. entiendes? Y eso de llevar el apellido Quintana, eh, ha sido más, como tú has dicho ahora mismo, ha sido más para ti dentro del culturismo una presión que tú te has autoimpuesto, una presión que tú sentías, o porque a tu papá lo conoce muchísima gente dentro del culturismo, pero ¿tú sentías presión, sentías privilegio? ¿Qué realmente qué sentías al llevar ese apellido? Como te digo, la primera competencia yo me puse la presión, pero ya después de que me cambié a la NPC, o sea, es como la NPC es una liga que te iba al Olimpia. Ujú, Cuando gané mi tarjeta profesional, sentí que esa presión no era tanto que yo me ponía, pero te digo que es un privilegio. Siento que es un privilegio y que yo llevé el apellido más alto de lo que mi papá lo puso. ujú. Qué bueno. Y una cosa, porque esto ya es una pregunta muy personal. Yo que te conozco de forma personal, yo sé que tú eres una persona hiper mega competitiva. El ser tan competitiva, ¿lo fuiste desde esa primera competencia que tuviste? ¿O eso es algo que te fue surgiendo? Yo sí soy muy competitiva, desde la primera competencia hasta la última y hasta la que voy a tener. O sea, pero competitiva conmigo misma. O sea, siempre quiero llegar a la mejor forma, o sea, obviamente. Ujú. ¿Y en esa primera competencia cómo quedaste? Campeona de mi categoría, pero no gané el Opera. Y después de esa, ¿cuál vino? Mister Atlas, o sea, el mismo año, pero final de, o sea, en el mes de octubre. Ujú. Gané mi primer overall, obviamente gané mi categoría, ¿Cuánto tiempo estuviste compitiendo hasta que diste el salto a la NPC? 2 años.
Ajá. Y ahí estuviste con tu papá y ¿por dónde estuviste compitiendo? ¿Ahí en lo que es la zona de Cartagena y demás? ¿O por dónde competiste? En la NPC. No, no, no. O sea, antes de entrar en la NPC, esos 2 años, ¿qué fueron? ¿Competiciones por allí a nivel de Cartagena o a nivel de toda Colombia o por dónde? El primer año, que fue en el 2022, fue aquí en Cartagena. Y en el 2023 fueron competencias internacionales. Una aquí en Cartagena que hicieron y una en Cali. Ujú. Y entonces te llevaba tu padre como entrenador, ¿no? Sí, a todos lados. Vale. La decisión de cambiar, porque actualmente tú estás con Sebas Álvarez y él fue el que te hizo profesional. Esa decisión de cambiar y empezar con él, cuéntame un poco cómo fue o cómo se dio o cuéntame esa historia. Bueno, en el 2024 que conocí la NPC, que conocí a Sebastián, porque competí en Medellín en la competencia de Julio, que es un qualifier también y un profesional. Obviamente él estaba allá. Ujú. Y como yo competí en el regional, me quedé también para el qualifier y el pro. Y veía a todas las atletas de él, las que ganaron el profesional ese día, las que ganaron su tarjeta. Y mi papá también estaba ahí, estaba mi mamá y mi papá. Y ellos dijeron, ese sabe. Y el que sabe, sabe. Sí, o sea, ahí lo conocimos y nos dimos cuenta del talento que tiene como coach. Se ha ido un poco. Se ha ido un poco la conexión. Bueno, ya volvió, no hay problema. ¿Me oyes, no? Sí. Vale, esto luego lo corto. Vale, estábamos hablando. Visteis a Sebas en una competición de Medellín, ¿no? Y vosotros acercasteis a hablar con él se acercó a hablar con vosotros. ¿Cómo fue eso? Como te conté, mi papá le pareció que él sabía muchísimo porque él ganó 5 tarjetas profesionales ese día y llevaba muchos pro. Ujú. Y cuando yo finalicé mi competencia regional, yo ya le había contado de Sebastián, porque yo a Sebastián lo conocí por las redes. Y yo le dije, papi, quiero entrenar y prepararme con él. Y como él se dio cuenta de todo el talento que tenía como coach, nosotros nos acercamos a hablar a él. Ujú. Y se me pasó su número, después de la competencia me dijo, me escribes el martes o el lunes. Y enseguida nos metimos con él como coach. Y ahí, o sea, ahí inmediatamente después de esa competición empezaste con él, ¿no? Empezaste a prepararte con él. Pero yo le dije que quería hacer un regional, que no era requisito, pero yo le dije que yo quería hacerlo, porque era en Barranquilla, Ajá. o sea, y me quedaba cerca en la costa Y estuviste preparándote con él y fuiste al regional, ¿no? de Barranquilla, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote con él hasta hacer ese regional? Más o menos un mes, 2 meses. Ah, fue poquito. Sí. Y ¿qué cambios o qué notaste cuando ya empezaste con una preparación con un coach de ese nivel como es el de Sebas? O sea, ¿realmente sentiste mucho la diferencia? ¿No la sentiste tanto? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, como cada coach tiene truquitos, Sí. claro que sentí el cambio, más que todo porque yo venía de la otra liga. Ujú. Tebas es de la NPC. Entonces son diferentes parámetros y obviamente diferentes jueces, diferentes coaches y diferentes trucos. Ujú. Y sí, siento que cambié de 0 a 100. O sea, ¿tú notaste mucho la diferencia? Sí, la verdad sí. ¿En qué cosas, por ejemplo, notaste la diferencia de una liga a otra? O sea, más que todo, como te digo, el parámetro, porque en la otra liga son más delgadas
y no tan, por decirlo así, musculosas, rocosas. Están muy secas. O sea, en la NPC tampoco, pero somos más llenitas. Bueno, recordemos que no lo hemos dicho todavía, que tú eres de la categoría bikini. Sí, pero la otra liga son mucho más delgadas. Ajá. A ver, entonces, esta primera competición regional que fuiste de la NPC, ¿notaste mucho esa diferencia? ¿Te costó adaptarte? Porque claro, cuando uno va a un tipo de eventos que se piden cosas diferentes a los que uno está acostumbrado, ¿te fue sencillo adaptarte o ahí te costó esa primera competición? Fue sencillo, porque, o sea, ya tenía una preparación encima, entonces como estaba muy delgada, Sebastián me mandó a comer más. Ujú. Por ejemplo, qué cambios recuerdas tú? O sea, ¿qué cosas tuviste que adaptar? Más me refiero no tanto lo que tuvo que adaptar el entrenador, sino lo que tú tuviste, lo que tú sentiste que tuviste que adaptar como atleta. Por ejemplo, el cambio de rutina, porque ahora descanso 2 veces a la semana. Obviamente en competición aumenta el cardio y más que todo también, eh, ¿El qué, perdona, que no te he escuchado? más que todo también como coach, el diálogo en la comunicación, perdón, la Ajá. comunicación. Siento que yo me cambié con Seba porque también él tiene buena comunicación con sus atletas. Y Ujú. yo vi muchos coaches que, o sea, mandan el check-in y ya hablamos la otra semana. A mí eso no me gusta. Porque Ajá. como sabes, yo me preparaba con mi papá Sí. y mi papá tengo aquí en mi casa. Y yo no quería estar con un preparador que después, como al mes, veremos. O sea, no me gusta. Ujú. Y lo que es la competición, ¿qué sentiste, o sea, qué notaste tú de cambios de la otra liga a esta? Es decir, por ejemplo, ¿es diferente la rutina de poses? ¿Es diferente, son diferentes las poses? O sea, no lo sé, lo desconozco. Por eso te pregunto, a la hora tuya como atleta de salir a la tarima, ¿notaste mucho esa diferencia de cambiar una liga a la otra? Sí, cambia la rutina de pose, como te digo, los parámetros, el físico también cambia. Como te digo, en la otra liga son más delgadas, menos rocosas, menos musculosas. Ujú, Y las dos ligas son femeninas, porque a mí me encanta la NPC, claramente. ujú. Pero hasta el bikini cambia. Ah. Tienen otras reglas, sí. Y a ti te fue, o sea, para ti fue sencillo el subir a la tarima en esa primera vez o te sentiste muy perdida. No me sentí tan perdida porque ya en redes había visto muchísimo las reglas y también las poses. Ujú. Ahí en esa, en ese evento, en ese regional, ¿cómo quedaste? de, de segunda. ¿Quedaste, perdona? Segunda. Ujú. Sí. Y luego de ahí surgió lo de ir a Hungría o cómo surgió lo de ir a Hungría a buscar esa Procar. Ah, pero en el de Barranquilla yo gané overall. Ah, sí, sí, sí. O sea, yo me refería al de Barranquilla. En Barranquilla ganaste el overall. Sí, campeonato absoluta. Ajá. ¿Y de ahí surgió la idea de ir a Hungría o cómo surgió? De ahí mi coach me dijo que teníamos que ir a una competencia qualifier donde ahí se gana la tarjeta profesional. Ujú, Estaba preparándome, pero aún no sabía que era Hungría, porque estábamos entre Italia, no, estaba Francia, Italia, Hungría. ujú, Que mi coach hizo como un tour europeo de competencia. ujú. ¿Y cuánto tiempo entre el regional este que ganaste y hasta que dijisteis vamos a buscar la pro? ¿Cuánto tiempo pasó?
en un mes. ¿En un mes solo? Como te digo, Uh, ya yo estoy probando casi todo el año, porque de la competencia a Medellín me preparé como desde mayo, que fue en julio la competencia, de julio en septiembre a Barranquilla y de septiembre a octubre que fue Hungría. O sea, ya yo venía preparando. vale. Y me has hablado un poco antes, hemos hablado un poco antes de cuando ganaste en la Pro, de la tarima. Pero ahora háblame otra cosa. ¿Cómo sentiste tú eso de viajar tan lejos y sola y completamente sola? Porque una cosa es la tarima y otra cosa es decir, me voy a la otra punta del mundo a competir yo sola. ¿Cómo lo viviste tú eso? Como te digo, yo siento que todo fue un sueño, o sea, todo fue tan surreal. O sea, viajar sola para mí fue un, fue tan, no tengo ni palabras. Y realmente, ¿cómo viviste tú todo ese tiempo en Hungría? Ya no te hablo del evento, te hablo de ese fin de semana, porque para los que no lo sepan, estuvimos todos en una casa juntos, estuvimos entrenando en un gimnasio muy grande, había allí más profesionales de allí de Colombia, estaba Seba, estaba... La verdad es que yo lo viví como una experiencia muy, muy, muy bonita que recuerdo. Pero claro, como yo lo viví, no es ni mucho menos como lo viviste tú. ¿Cómo recuerdas ese viaje? Ya no te hablo de la tarima, ya te hablo de cómo recuerdas ese viaje en general. ¿Hay algún momento que tengas ahí en la cabeza de decir, siempre recuerdo esto? Bueno, siempre recuerdo el gimnasio, o sea, era la primera vez que yo salía de mi país, yo nunca había pisado otro gimnasio que no fuera el de mi papá, y era un gimnasio como de 4 pisos, y yo solo llamaba a mi papá para mostrarle el gimnasio. O sea, fue bastante bonito también. Compartí con personas increíbles como lo eres tú, como lo es Sebas, mi amiga Laura, una atleta profesional también. Fuimos a un sauna y de ahí, o sea, fue tan personal entre el gimnasio, el sauna, la compañía. O sea, fue bonito también. Gracias a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y, a ver, realmente, ¿por qué? O sea, cuando ganaste esa Procar, ¿tenías decidido no competir inmediatamente? ¿Fue algo que decidiste después? ¿Cómo fue? Porque, ¿cuánto tiempo ha pasado ya desde que ganaste en la Procar? Un año. Un año. ¿Tú quisiste hacerlo así, de esperar este tiempo y trabajar durante este tiempo? ¿O cómo fue esa decisión? Bueno, más la decisión coach. Ujú. Pero sí, también es bueno tomarse un respiro de las competencias, de muchas cosas. Como te dije, yo venía compitiendo más de 3 años seguidos y de profesional es algo mucho más grande y yo no quería solo competir y ya. Yo obviamente, como te digo, como soy tan competitiva, Ujú. preparo siempre para ganar. Aunque también tengo claro que no siempre se gana. Vale, y o sea, vale, y ahora una pregunta un poco, ¿te veremos competir en este 2026? Sí. ¿Tenemos ya fecha o en mente o no hay fecha en mente? Tenemos fecha en mente, competiremos en el Colombia Pro que será en julio, El de Medellín, ¿no? sí, O sea, donde el objetivo, porque luego, bueno, ya sabemos que en este mundo del culturismo es complicado y es difícil. Que luego pueden pasar muchas cosas y que cambien fechas o que cambien demás. Pero en principio tu objetivo es debutar allí en Medellín, ¿verdad? al favor de Dios. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes tú con ese debut?
Me siento muy animada, muy enfocada, muy preparada. Quiero, así como el récord de la colombiana más joven en ganar la tarjeta profesional, quiero ser la primera colombiana bikini en clasificar. Qué bueno, qué bueno. Y estás, aparte de que estés contenta, ¿estás nerviosa con ese pro debut o cómo lo estás llevando? Aún no. Todavía te queda, ¿no? Sí, sí, todavía me quedan meses para procesar y para practicar, porque hasta la rutina de pose cambia. Ahora es mucho más lenta porque, como sabes, como ha ido tanto a los eventos profesionales, se les brinda más tiempo que a un amateur. Ujú. Y a nivel mental, me refiero, ya no físico, ¿vale? A nivel mental. eh, ¿Qué sientes tú que cambia de una amateur a una profesional? Muchísimo, muchísimas cosas. Porque, o sea, a nivel mental, obviamente todas las profesionales aspiramos a una Olimpia. Y eso es una presión que cada profesional maneja, que más enfocado, o sea, una disciplina de 100 o sea, sin fallarse ni un poquito. Y es más que todo también, o sea, los cardios, o sea, yo siento que como profesional es más fuerte, ¿sí me entiendes? Tú, por ejemplo, en ti misma has notado mucho cambio de mentalidad, de forma de verlo. Ya no te hablo de físico, ¿eh? Porque no hablamos de físico, hablamos más como internamente tú. ¿Sientes ese cambio en ti desde que te hiciste profesional? Sí, siento que, como te digo, es más la presión que uno se ejerce mentalmente, como que no puedo fallar porque ya soy atleta profesional y también uno como persona, como atleta profesional, uno, o sea, las personas se sienten inspiradas en nosotros los profesionales. Dime, sabiendo cómo eres, dime una cosa con sinceridad. Si en el debut profesional no ganaras, ¿para ti sentirías que es una decepción? Para ti, ¿eh? No, o sea, no una decepción, pero obviamente no me gusta perder. Sí, es que como profesional, como te digo, se siente más la presión para llegar al Olimpia. O sea, si yo llegara a perder, ni siquiera quedar en el top 5, ¿qué haría yo en mi casa? Trabajar más para a la próxima competencia llegar mejor, mejorar las cosas, el feedback que me digan los jueces. Sí, pero ya, por ejemplo, ya no te hablo de lo que se sentiría, porque al final es verdad que estás debutando en profesional y es complejo, ¿no? Pero ya te hablo como a Chelsea Quintana. Si Chelsea Quintana no llegara a quedar bien en esa competencia, ese de Pro Debut, ¿tú piensas que para ti sería una decepción? No, no, la verdad no sentiría que fuera una decepción para mí. Como te digo, ¿qué haría yo? Trabajar más. O sea, yo estoy trabajando dando mi 100%, no me siento perdedora si llegara a perder. No, me Qué siento bueno. ganadora. Eso es muy importante porque realmente muchas veces, o sea, el sentir esa presión de decir tengo que hacerlo bien, mentalmente está muy bien, pero quizás el sentir, no es que si no gano estoy decepcionándome. Al final ese es el camino, hay que crecer y hay que trabajar para llegar al Olimpia, pero por supuesto sin llegar a desilusionarse si los resultados no son como lo que uno espera. Exacto. Aunque uno se sienta presionado, uno siempre debe dar lo mejor de nosotros sin generar
tanta presión porque no es bueno para nosotros mentalmente. ¿En tu cabeza, Chelsea, te ves llegando al Olimpia? Sí, indudablemente sí. Y por supuesto, luego puede ser muy diferente, puede cambiar muchas cosas. Pero ¿tú en cuánto tiempo crees que podrías llegar a conseguirlo? ¿En cuántos años crees que te puedes llegar a ver allí? Por supuesto, obvio que vas a intentar que sea este año. Pero cuando tú te lo imaginas en tu mente, ¿cuándo te ves llegando allí? Si no es este año, es otro. Pero ya yo me veo allá. Qué bueno. Y a ver, estamos hablando de todo esto, pero una cosa que es muy importante es que tú no solo te dedicas a ser atleta, también o estabas en la universidad. Actualmente no sé si ya estás trabajando, si sigues en la universidad, no lo sé muy bien, pero sé que cuando te estabas preparando para ser profesional, ganar la Procar, estabas en la universidad. Sí. ¿Cómo se vive todo eso? O sea, ¿cómo era tu día a día? Mi día a día era levantarme a las 4 de la mañana. Como los cardios son tan temprano y en ayuna, yo me levantaba temprano para que me rinda todo el día. Porque, o sea, dependía del horario también de la universidad. Entonces, era 1 hora de cardio. Tenía que entrenar. A veces era No hay problema. Me decías que era 1 hora de cardio en la mañana y después. el entreno y después otra hora de cardio. ¿Y la universidad? Y la universidad a veces era en la tarde y si era en la mañana entrenaba en la tarde. O sea, era muy complejo. Y toda la noche estudiando, un ejemplo, si era semana de parcial, a veces hasta me dormía con el cuaderno. Uf. O sea, era muy desgastante. Porque como te digo, me levantaba muy temprano, tenía todo el día activo y en la noche tenía que estudiar. A veces, o sea, era muy agotante, la verdad. Y ya no solo eso, también el tema de la dieta, que además, claro, lo sumado a que uno está en déficit y es mucho más difícil todo, claro. Y a veces tenía que llevarme todas mis comidas a la universidad. Pero menos mal tengo mi mamá que me prepara todas las comidas deliciosas. ¿Y cómo recuerdas esa etapa? ¿Fue dura para ti? O sea, el compaginar todo eso fue muy duro para ti. Más que todo las últimas semanas sí era muy duro, porque me acuerdo, como te digo, que entrenaba el cardio y esa semana era como de exámenes y tenía que estudiar, o sea, era muy duro, sí. O sea, se te juntó la preparación con la dieta, la preparación física, la universidad, el estar prácticamente ya llegando a la Procar y el tema de, además de los exámenes, ¿no? O sea, Sí, o sea, eso en tu vida fue como el más difícil todavía, ¿no? Ya, ¿qué más puede haber? sí, y más que todo el mal humor. Joder. Me resulta, cuando me cuentan todas estas cosas, me llama mucho la atención, sobre todo por luego, muchas veces cuando uno escucha a alguien decir a unas personas, no, es que yo no voy a entrenar porque yo no tengo tiempo, o yo no hago esto porque no tengo tiempo. Uno se da cuenta de que cuando uno quiere hacer las cosas, o sea, el tiempo no es una excusa. O sea, y fíjate la de cosas que tú estabas haciendo y lo hiciste todo, y te acabaste haciendo profesional. Sí, es más que todo como de organizarse, de tener compromiso y de hacerlo. Porque no es solo, ay, tengo que ir al gimnasio y no voy. O sea, tienes que hacerlo. Sí, claro, te guste o no te guste, es una cosa que debes hacer. Sí. Y tú siendo tan joven, ¿qué cosas sientes que has tenido que abandonar por luchar por ese sueño de la Procar? Porque claro, yo me imagino que tú llegarías en los fines de semana,
¿Verías a tus amigas salir o verías a tus amigas irse a un sitio, a otro, a hacer un montón de cosas que a lo mejor tú no podrías hacer porque tenías que entrenar o porque tenías que o ir a cenar o ir a un montón de cosas? ¿Qué cosas sientes tú que has tenido que renunciar y más siendo tan joven? Bueno, más que todo, sí, las amistades, las fiestas, el alcohol. No, yo no tomo, Ujú. pero sí, más que todo, o sea, con mi familia no hay problema porque ellos pueden hacer cosas que yo puedo. Un ejemplo, ayer hicimos, o sea, yo estoy en preparación, pero mi mamá hizo un asado y a mí me preparó mi comida aparte. O sea, fue un entorno familiar y no me salí de mi dieta, de mi espacio. Pero con mis amistades sí, porque ellas no están como en este mundo del culturismo y es un ejemplo, quieren un fin de semana salir a fiesta, ir a comer comida rápida, pero no es tanto, o sea, no me afecta porque yo sí estoy muy enfocada. Lo que sí me afectó fue dejar la universidad. Tuve que renunciar a eso, o sea, no renunciar, porque la aplacé por un tiempo, porque estoy trabajando, porque como sabes, el culturismo es muy costoso. Y eso sí me dio un poquito duro al principio, pero voy a volver. Bueno, a ver, siempre hay tiempo para después seguir y acabar con eso. Al final, muchas veces uno por perseguir un sueño tiene que renunciar a ciertas cosas y algunas son buenas y otras son malas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Y en en algún momento cuando tú veías a tus amigos hacer todo o irse o tal y tú no podías hacer, en algún momento pensaste en dejar esto, en decir, es que no me merece la pena. Porque a ver, cuando uno es tan joven, muchas veces se deja llevar o está mucho más afectado por lo que ve que hace sus amigos. Y en algún momento llegaste a pensar, es que a mí esto no me merece la pena. No, nunca lo pensé. No sé si fue el entorno en que crecí, pero nunca estuve en fiestas así, ni siquiera vi a mis papás en fiestas y no me llaman tanto la atención como para renunciar a mi sueño. También es muy importante lo que tú dices, ¿no? Que tú tienes un entorno que ha vivido siempre el culturismo. Entonces, por ejemplo, en tu casa lo que tú has dicho, ¿no? Para ti que se haga una comida y que tu mamá te tenga que hacer otra para que tú puedas estar es algo normal. O que os levantéis a las 5 de la mañana para ir a entrenar, en tu casa es algo de lo más normal del mundo. Muchas veces el entorno sí que hace mucho. Y como sabes, yo tengo el mejor ejemplo de levantarme temprano, mi mamá que se levanta a las 2 de la mañana. Sí, porque recordemos que todavía seguís teniendo el gimnasio, todavía te seguís teniendo el gimnasio en Cartagena y en el gimnasio, o sea, tú también eres entrenadora, ¿no? En el gimnasio, ¿quién lo diría? ¿O quién entrena allí? ¿Tu mamá, tu papá y tú? ¿O quién lo lleva? Mi mamá y mi papá, yo soy entrenadora más que todo virtual y me he centrado más en llevarle las comidas a mis clientes. O Ujú. sea, todas. Qué bueno. Y Chelsea, qué mensaje o qué le dirías a todas esas personas o a todas esas mujeres que entrenan o que están pensando en competir o que han empezado a competir y que están trabajando o que están estudiando a la misma vez y que, claro, yo entiendo que cuando uno empieza y tiene que hacer todo esto, digan muchas veces, uff, es que esto es duro. Tú has pasado por todo eso, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, les diría primero que busquen un profesional, que se preparen con un profesional y que se mantengan muy enfocadas, que sean muy disciplinadas, que a pesar de las adversidades que siempre va a haber y siempre hay, se mantengan firmes en su decisión y en sus sueños si realmente quieren competir y que tengan compromiso con el entrenamiento, con con la alimentación, que eso es lo más importante.
Y realmente que si de verdad les gusta esto, yo creo que es algo que se puede hacer, ¿no? Vale muchísimo la pena. Ay, se cortó ahí. Me decías que vale la pena. Vale muchísimo la pena, sí. A ver, realmente el mundo del culturismo es un mundo que es difícil y que es duro si estás ahí dentro. Entonces, eso es algo más de lo que hay de lo que hay que vivir y de lo que hay que soportar si de verdad quieres llegar a eso, ¿no? Y más que también soportar es disfrutar, o sea, no que sea como un castigo, como que, ay, tengo que hacer cardio, o sea, disfrútate, así sea los 30 minutos de cardio, el entrenamiento, disfrútatelo. O sea, si es un sueño, no es un castigo, si es tu sueño. Ujú. Y una cosa más, ya sabes que la voz en femenino precisamente nace como un proyecto para dar voz y para dar protagonismo al culturismo femenino. Eh, ¿Cómo ves tú o cómo lo has visto desde que llevas tanto tiempo? ¿Cómo has visto tú o sea, cómo ves tú el culturismo femenino? El culturismo femenino lo veo muy fuerte desde que salió, más que todo también la categoría wellness, creo que fue en el 2022. Ujú. Se ha hecho más, Más ¿cómo conocida. se más conocida, sí, se ha hecho más conocida la categoría. La categoría bikini siempre ha estado, que a mí me encanta, pero creo que el wellness de Brasil llevó el culturismo femenino a todo el mundo. Mira, te voy a hacer una pregunta. Ayer alguien por redes sociales, que bueno, todos tenemos haters, ¿no? Y decía que el culturismo femenino para él era una moda más y que pronto pasará. ¿Realmente tú crees que es una moda o crees que es algo que ha venido para llegar lejos? No creo que sea una moda. Como te digo, el bikini siempre ha estado y ha evolucionado, y ahora con la categoría Fit Model creo que se va a hacer más conocida que todas, porque ayer tuviste que habían 48 atletas en Japón, 48 atletas profesionales en una eh, división. Alex, y solo tenía que ganar una, pero mira cuánto, no creo que sea solo por moda o porque salió y ya, creo que viene para quedarse. Yo, por ejemplo, con Susi Rosero, que hice la entrevista anterior, le comentaba que han sido muy inteligentes al sacar la categoría Fit Model porque han dado cabida a muchas personas, a muchas atletas que querían competir, pero realmente su nivel no les llegaba para llegar quizás a los estándares de la categoría bikini o de la categoría wellness. Entonces es como que han dado cabida ahí a un montón de atletas que su físico o no les llegaba o realmente no querían entrar en esos estándares. Sí, como las categorías son diferentes, creo que también para ellas es una gran oportunidad porque se hacen conocer, se preparan como cualquier otro atleta, pero sin llevar el cuerpo como tan a máximo como una bikini o como una wellness, que son muy sobreentrenadas, muy piernonas, muy bonitas. Uh -huh. Sea, hasta en bikini a wellness hay una gran diferencia. También creo que en fit model a bikini también hay diferencia. De hecho, mira, yo veía esta semana algo que me gusta mucho y es que desde la NPC sacaron oficialmente un post en el que explicaban las diferencias entre posar en bikini y posar en fit model. Y han puesto ciertas diferencias, incluso con el tema de la altura del bikini, del tipo de bikini y todo. Yo creo que eso es muy inteligente porque al final lo que están haciendo es que la gente no se piense simplemente que fit model es bikini, pero menos musculada o más delgada. No, Fit Model tiene sus normas y es una categoría que está bien definida.
Sí, más que todo también por el bikini, las hace muy diferentes a nosotras, la bikini fitness. Y me decías, con el tema de bikini, tú cuando empezaste en todo esto ya como algo que te gusta a ti o que sigues en redes o demás, ¿a ti te gusta seguir la categoría bikini? ¿Sigues más la wellness? ¿Quiénes son tus referentes dentro del culturismo femenino? Bueno, yo tengo de todo, porque a mí me encanta la wellness, como tú dices, el cuerpo de una fit model no da para una bikini o una wellness. Y una bikini como yo, mi cuerpo, yo siento que no da para wellness, aunque tú digas que no es así. Mis referentes en bikini es obviamente la ganadora del Olimpia actualmente, Maure. Y también me gusta mucho, eh, no sé, todas. Hay una que se llama Aime Delgado, ella me encanta, ella creo que quedó en el top 4 o 5 del Olimpia. Ujú. Su cuerpo es muy voluminoso, pero no se exagera como una wellness. También una mexicana que me gusta, Reina. Sí. La- Ujú. Y mi bikini desde siempre, por siempre, Sharon Ramos de República Dominicana. A ella la habrás podido conocer en persona. Sí, Qué bueno. ¿Eres de las que le gusta ver culturismo o eres de las que entrena y eso y no le gusta? me encanta ver culturismo. Qué bien. Me gusta la categoría, me gusta Classic por Ramondino. Me gusta la Open por mi papá. Su sueño es ir a un Olimpia, mío también. Ujú. Conocer a Derek. Qué bueno. Y una cosa, hablando todo sobre el tema del culturismo femenino, realmente tú estás representando a una nueva generación de culturistas jóvenes femeninas, ¿no? ¿Qué les dirías o qué mensaje darías a todas esas mujeres que están ahí empezando dentro del mundo del culturismo? Yo les diría que luchen mucho por sus sueños. O sea, si de verdad quieren llegar a ser un culturista profesional, que se preparen muchísimo, más que todo mentalmente, y que busquen un profesional que los guíe, que los oriente, que les dé ánimo, que se rodeen, porque el entorno sí importa, que se rodeen de personas que los lleven a sus límites, que los lleven a más de lo que pueden y que nunca se rindan. Una cosa, Chelsea, porque me has dicho que a ti te gusta un montón ver culturismo, que además sigues el culturismo masculino y todo eso. ¿Qué cosas sientes que todavía debe cambiar en este deporte, en el culturismo femenino, para tener el reconocimiento, por ejemplo, que en muchas ocasiones sí tiene el masculino? ¿Qué sientes tú que debe cambiar? Del culturismo femenino no es nosotras las atletas, sino más que todo el público, que muchas veces lo que hacen es sexualizarnos a nosotras las mujeres, y tú lo sabes, Ujú, y también dejar de minimizarnos. ujú. ¿En qué sientes tú que os minimizan? No quiero hablar de eso porque es más que todo como los premios que nos dan, pero no quiero hablar. No, pero igualmente, si hay algo que quieras decir, no hay problema. Tampoco nos estamos refiriendo a ningún evento en concreto, ni a nada en concreto, sino un poco en general. Por ejemplo, a nivel Olimpia, ¿qué ves tú, por ejemplo, que el culturismo femenino sí tiene, perdón, que el culturismo masculino sí tiene, que no tenga el femenino? Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención, aparte de ayudas económicas o todo eso, que por supuesto eso siempre se necesita, es el tema de la repercusión. Yo veo que, por ejemplo, el tema del culturismo masculino siempre tiene más repercusión que el femenino. O sea, que se le da más fama, que se le da más, que en las redes sociales se comenta mucho más, que en los podcasts se habla mucho más, que se le da mucha más publicidad al culturismo masculino que al femenino. Bueno, sí.
En redes se ve más el masculino que el femenino, pero como te digo, es por el mismo público que a nosotras las mujeres nos minimizan, nos sexualizan, nos juzgan por nuestras poses, por nuestros posts, hasta por un ejercicio que estemos ejecutando. Dicen un poco de barbaridades que nada que ver con lo que uno quiere mostrar, que un simple ejercicio, ellos lo llevan a otro lado. Uh-huh. ¿Cómo ves tú la actualidad de tu categoría? La actualidad de las atletas bikini. Sí. El año pasado, yo no sé si tú sabes cuántas atletas bikinis había en el Olimpia. No, creo que había muchas, ¿no? Sí, eran 64 atletas. O sea, yo el bikini lo veo muy poderoso. Uh-huh. Y ¿crees que, por ejemplo, la medida de tener que ganar 2 shows o de clasificar por puntos, porque precisamente eso lo hicieron para que luego en el Olimpia no haya tanta masificación de atletas que hayan clasificado? ¿Lo ves como una medida necesaria o crees que es una equivocación? Creo que sí es necesario, no más que todo para que no hayan tantas atletas, sino para que estén solamente las mejores del mundo. Uh-huh. No es solo por suerte o por fama, sino porque tú eres la mejor y mereces estar ahí. Qué bien. A ver, mira, ya hemos ido acabando un poco todas las secciones que íbamos a hablar y todo eso. Hay una sección recurrente que siempre la hago en este canal, tanto en La Voz en Femenino como en el otro podcast que tenemos, que es el del postentreno. Y es que mis invitados responden a la pregunta del invitado anterior y luego hacen una pregunta para el invitado siguiente, siempre sin saber a quién le van a estar preguntando. Entonces, hoy a ti te toca responder a la pregunta de Susi que hizo la semana pasada. Y es, ¿qué te ha quitado el fisicoculturismo que nadie sabe o que nadie ha visto? Bueno, como te dije, esa pregunta está un poco fuerte. A ver, contéstame, me interesa. Bueno, el culturismo no siento que me haya quitado como, como tanto como otros atletas, no sé si porque estoy comenzando o porque soy muy joven y tengo el privilegio que mis papás me ayudan mucho. Pero como te conté ahorita, tuve que aplazar la universidad y sí fue por el culturismo, porque me toca trabajar por muchas cosas. Solo eso creo. O sea que realmente se nota que digamos que a ti lo que más te ha dolido, digamos, un poco tener que renunciar al culturismo ha sido a tus estudios a la universidad, ¿no? No renunciar, sino aplazar. Bueno, renunciar se refiere no que lo dejes, no que lo dejes para siempre, sino que tengas que dejarlo temporalmente. Sí, Vale, y porque ¿qué estabas estudiando tú? nutrición. Ajá. O sea, tú en el futuro quieres ser nutricionista. Sí. Qué bien. O sea, toda tu vida enfocada al gimnasio. Al gimnasio, al deporte. Qué bueno. Al final lo que tú hablabas antes, ¿no? Que lo que uno ve en casa y lo que uno tiene en casa, al final es lo que le tiende. ¿Tus hermanos también están tan enfocados en el deporte como tú o tus hermanos están un poco al margen? No tanto al deporte, pero sí entrenan. Mi hermano está estudiando fisioterapia, se quiere enfocar obviamente en la deportiva, pero de competir, como en 3 años tal vez, pero no están enfocados así como yo. Pero no hay ninguno que haya salido que haya dicho, a mí esto no me gusta y que esté estudiando algo completamente diferente, ¿no? No, porque, o sea, el mayor está estudiando diseño gráfico, pero Ajá. se quiere enfocar en la imagen del gimnasio, como en
en las redes sociales, Sí. pero o sea, no están afuera del deporte, pero es digital. Qué bueno. Y bueno, a ver, ya me has respondido a la pregunta de Susi de la semana pasada y ahora tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado, lo que pasa que sin saber si es hombre, si es mujer, si es atleta, si es entrenador, quien sea. ¿Qué pregunta le dejarías? Espera, ya la tengo escrita por acá. Vale, vale. ¿En qué momento pensaste en rendirte y por qué no le hiciste? Qué buena pregunta. Me gusta un montón. Me gusta un montón. Bueno, y una cosa, ya vamos a despedir el podcast, ya estamos acabando, pero antes de que acabes, por todo lo que me has contado y todo lo que yo te conozco, yo sé que tus papás son personas muy importantes para ti, que tú eres muy familiar. Antes de despedirnos, y como ellos van a ver este podcast, sí o sí, ¿tienes algún mensaje o tienes algo que quieras decirles? A mi mamá y a mi papá les doy las gracias por todo, por apoyarme, por estar ahí para mí cuando estaba muy dudosa de mí, porque yo, o sea, tú me puedes ver que yo soy no nerviosa, sino no soy tan segura en la tarima, sí, pero uno mentalmente llega un momento que sí llega a caer y ellos están siempre ahí. O sea, siempre me preguntan cómo estás, cómo te sientes. Mi mamá me apoya en las comidas, en todo, y mi papá me entrena. O sea, es una preparación muy bonita gracias a ellos. Les agradezco por todos los amos. ¿Sabes lo que me resulta muy curioso? Que bueno, yo ya eso ya lo sabía porque nos conocemos mucho. Y es lo sumamente vergonzosa en español se dice, o penosa en colombiano, que eres fuera de la tarima y sin embargo luego cuando te subes a la tarima lo increíblemente segura de ti misma que eres y el poderío que tienes sobre una tarima y después por ejemplo en un sitio hablando como estamos hablando tú y yo lo vergonzosa o lo penosa que eres realmente. De que uno en tarima se transforma de lo que hasta lo que no es. Es muy curioso ese choque que luego te subes a una tarima y es como, wow. O sea, me choca mucho. Y bueno, nada, simplemente ya estamos acabando. Os invito a todos a seguir la carrera de Chelsea, a seguir su pro debut, que la estaremos siguiendo. Si realmente luego todo se da bien y hay ese pro debut en Medellín, tendremos que hacer alguna entrevista porque además si todo va bien yo estaré allí en Medellín, o sea que tocará que hagamos una entrevista y tocará que tengas que volver al programa para contarnos más cuando ya estés más cerca a ver qué tal va ese pro debut. Si hay algún mensaje que quieras dejar más para la gente y todo eso antes de despedirnos. Bueno, sí. Les digo que luchen mucho por sus sueños, nunca se rindan. Pues nada, muchísimas gracias por todo, Chelsea, y muchas gracias por estar aquí, que me ha encantado que hagamos esta entrevista, me ha encantado que tengamos este espacio para hablar y sobre todo para que la gente te conozca también un poco más. Gracias a ti por invitarme. Y recordad, hoy no solo hemos contado la historia de Chelsea, hoy hemos dado el primer paso de un proyecto que ha nacido con una misión clara: dar a conocer el culturismo femenino a nivel internacional. Esto es La Voz en Femenino y estaros muy pendientes porque solo acaba de empezar. Lo que espera de este proyecto es algo increíble. Gracias, Chelsea. Gracias a ti.